Dentro de las actividades del Tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, del eje temático dedicado a la innovación docente y del simposio que explora esta misma dentro de las áreas de historia, arquitectura y urbanismo, demografía y antropología y geografía y patrimonio, les presento esta ponencia titulada Ecosistemas híbridos de aprendizaje y actividades colaborativas, una propuesta para la enseñanza universitaria de historia del arte, en la cual les expondré una propuesta de incorporación del Blended Learning dentro del grado de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. A lo largo de las últimas décadas, el progreso tecnológico ha desarrollado herramientas que, aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten complementar los entornos formativos más tradicionales con espacios virtuales caracterizados por la flexibilidad, la interactividad y la ubicuidad. En el ámbito universitario se han asumido progresivamente estas posibilidades, tanto en aquellas instituciones que han trabajado tradicionalmente a distancia, por ejemplo, el caso de la UNED, como en universidades presenciales que han ido desarrollando entornos online, entornos virtuales que rápidamente han avanzado desde una idea inicial que los consideraba como repositorios virtuales hasta finalmente llegar a ser espacios en los que se puede desarrollar un proceso pleno de enseñanza-aprendizaje. Este ecosistema virtual sin duda es fruto de la aparición de herramientas, aplicaciones conocidas como las tecnologías de la información y la comunicación, cuyas posibilidades de acceso instantáneo, de acceso interactivo, han permitido el desarrollo de una sociedad del conocimiento, transformando el aprendizaje pautado y puntual que se concentraba en una etapa muy concreta del desarrollo del individuo hasta convertirlo en un aprendizaje a lo largo de la vida. En el caso particular de la Universidad de Salamanca, el desarrollo del software educativo y la incorporación del sistema Moodle a través del Campus Virtual Studium han permitido el desarrollo de un sistema integrado, en el cual es posible que el docente diseñe un ambiente de aprendizaje adaptado a las características de la asignatura, al perfil de los alumnos, y también a los objetivos y a las competencias que están recogidas dentro de la guía docente. Integrando estas TICs en el entorno de aprendizaje y tras las experiencias derivadas de las adaptaciones que fueron necesarias para salvar la contingencia sanitaria de la COVID-19, esta ponencia les presenta una propuesta Blended Learning diseñada para la asignatura Arte Hispanoamericano, aunque consideramos que la concepción general de la misma es susceptible de ser aplicada a otras asignaturas del grado de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Esta propuesta lo que utiliza son las herramientas del campus virtual y lo transforma en un entorno de aprendizaje colaborativo. Y así nos asentamos en la evolución que el propio concepto de e-learning ha sufrido de la mano de la evolución también de las características de la web, al principio considerada como un medio de información, la web 1.0, podríamos decir, hacia la colaboración, el estudio participativo y la inteligencia artificial, que ya sería esto último lo propio de la web 4.0. Siguiendo este itinerario, el proyecto pretende desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje caracterizado por la acción y la interacción de los agentes educativos, aprovechando además que estamos ante discentes nativos digitales, con lo cual se pueden desarrollar las competencias involucradas en la asignatura apoyándonos en estos nuevos entornos educativos mediados por la tecnología. En definitiva, presentamos una propuesta de desarrollo de ecosistemas híbridos de aprendizaje para la enseñanza universitaria de historia del arte mediante una planificación integral, específica y puntual que combina elementos de lo presencial y lo virtual, lo síncrono y lo asíncrono, y nos alineamos en el nivel formativo de los discentes, el programa educativo, el alumnado, las características de la materia impartida y los objetivos planteados tanto a nivel global, el grado, la materia y la asignatura, como en este diseño en particular. Antes de pasar al desarrollo de las etapas del proyecto y sus objetivos,
Considero adecuado comenzar con una breve contextualización del aprendizaje híbrido, atendiendo a una definición que enuncie sus características y fundamentos. Podríamos definir el blended learning como un entorno de enseñanza-aprendizaje de carácter híbrido que rompe las limitaciones físicas y temporales del aula síncrona, vinculando el conjunto de herramientas que promueven la participación online propias de la Web 2.0 con los conceptos de inteligencia distribuida colectiva, para así promover la participación, la colaboración y cooperación y la integración entre los discentes. Teniendo en cuenta estos parámetros, estamos ante un sistema que combina métodos de enseñanza presencial con entornos virtuales de aprendizaje gracias a la incorporación, como antes les mencionaba, de las TICs en la educación. Siguiendo los presupuestos propios de los ecosistemas híbridos de aprendizaje que he esbozado muy brevemente, este proyecto se enmarca en el grado de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca con una propuesta para la asignatura Arte Hispanoamericano, siguiendo además las indicaciones del plan de estudios y de la memoria del grado, tratando de buscar una incorporación efectiva de las TICs y trabajando en entornos colaborativos que no por ello tienen que eliminar las tradicionales sesiones magistrales, sino combinarlas, estas para poder analizar aspectos claves de la materia y también el trabajo individual del alumno. En realidad, el ecosistema híbrido de aprendizaje que nosotros proponemos como ejemplo de la incorporación se marca en una asignatura que generalmente es un reto para los alumnos. Forma parte arte hispanoamericano como contexto curricular de la materia Estudio Histórico de los Fenómenos Artísticos. Se cursa en nuestra universidad en el octavo semestre del grado de Historia del Arte y su papel dentro del bloque formativo y del plan de estudios es explicar la vinculación de los contenidos, principales manifestaciones artísticas realizadas en el continente americano durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y vincular estos contenidos con las características de la materia, el estudio histórico de las manifestaciones artísticas, el estudio del papel cultural, religioso y social de los fenómenos artísticos. Por lo tanto, los objetivos generales de la asignatura son introducir al alumno en el conocimiento y estudio del arte hispanoamericano, conocer los aspectos básicos de la historia y la cultura americana y conocer las fuentes de estudio de arte hispanoamericano. Y para el desarrollo de esta propuesta nos centramos en concreto en uno de los apartados más relevantes del tercer tema en el cual se estructuran los contenidos. Y este apartado estaría dedicado a la arquitectura de la conversión y la evangelización por la importancia que tiene este epígrafe dentro del desarrollo de la asignatura, consideramos que es importante que se combinen varias estrategias docentes, expositivas, blended learning, flipped classroom, a fin de que todos los estilos de aprendizaje que puedan estar presentes en el aula puedan asumir las competencias previstas a través del desarrollo de las 6 funciones cognitivas de la taxonomía de Bloom. Por lo tanto, en este proyecto híbrido combinaríamos actividades presenciales en el aula, tanto teóricas como prácticas, el trabajo individual del alumno, la puesta en común a través de métodos colaborativos y el trabajo en el campus virtual. Teniendo en cuenta estas necesidades formativas, además de unos alumnos que se enfrentan a la asignatura con cierto temor, puesto que les aleja de aquellos contextos mucho más europeos en los que vienen trabajando en otras materias del grado, y además el primer contacto que el 80% de ellos tienen con la historia del arte en el continente americano, Mm, decimos que para esta propuesta del proyecto Blended Learning, los objetivos serían los siguientes. Conocer la geografía del territorio mexicano. En el arte novohispano es especialmente importante el contexto geográfico para la elección de materiales, incluso para la clasificación también de estilos regionales. Por lo tanto, el alumno con este objetivo de conocer la geografía del territorio mexicano puede tener unas nociones básicas de las regiones en que éste se divide. El objetivo de aprendizaje es que el alumno al menos identifique
5 estados del actual territorio de la República Mexicana y 3 accidentes geográficos que tienen mucho que ver con el desarrollo arquitectónico. El segundo de los objetivos del proyecto es conocer la ubicación de las principales culturas precolombinas de México. Este mundo precolombino deja huella en las primeras propuestas artísticas coloniales y, por lo tanto, se busca que el alumno conozca la adaptación de la ritualidad mexica en espacios abiertos y la incorporación de al menos 2 técnicas artísticas de interés, la escultura en pasta de caña y el trabajo del tlacuilo. El tercer objetivo es la identificación de la tipología arquitectura de la conversión y la evangelización. Una de las novedades de este momento del siglo XVI en la arquitectura novohispana. Se pretende que el alumno identifique correctamente todos los elementos que la componen y su ubicación dentro del esquema arquitectónico. Finalmente, los objetivos se cierran con un cuarto dedicado a la identificación de ejemplos. Pretendemos que el alumno pueda conocer al menos 2 conventos de las 3 órdenes que llegan, las 3 primeras órdenes religiosas que llegarán al territorio novohispano, franciscanos, dominicos y agustinos. Las posibilidades de virtualización del entorno educativo permitirán que se aprovechen las TICs Studium para poner en práctica estos objetivos a través de un modelo de hibridación del proyecto y de distribución general de las etapas que está teniendo en cuenta el ecosistema presencial de aprendizaje, el ecosistema virtual de aprendizaje y también el entorno personal del alumno como elemento de trabajo. Todo ello a través de 4 etapas en las cuales se está o se estaría desarrollando este proyecto. En primer lugar, se comenzaría con una sesión presencial que podríamos calificar como tradicional, es una sesión teórica de carácter expositivo que permite una primera toma de contacto con los contenidos, ya que consideramos que si el alumno se enfrenta a un contexto nuevo en lo geográfico, lo histórico y lo artístico, es bueno comenzar con una primera toma de contacto donde el docente pueda mediar en la asimilación de los contenidos. En esta primera sesión, además, se darán unas sugerencias para el trabajo personal que el alumno desarrollará en la segunda etapa, que es asíncrona, que está basada en primer lugar en la lectura de un texto muy breve, donde se aborda un capítulo del libro de Gloria Espinosa Spínola, titulado Arquitectura de la conversión y la evangelización, para iniciar al alumno en la materia. Y en una segunda parte de esta etapa personal de aprendizaje, el discente realizará una pequeña labor de investigación sobre una fundación de las órdenes religiosas en estudio para poder buscar una breve historia de la misma, las culturas prehispánicas existentes en esa región, el estilo artístico que se desarrolla y la situación de gestión actual con respecto a este patrimonio cultural. En este caso, hemos incorporado este formato de trabajo porque consideramos conveniente que el alumno trabaje de forma individual los contenidos, realice de forma personal la búsqueda de investigación, apoyándose en herramientas que el discente tiene a su disposición en el aula virtual, pero también, como ya son alumnos del último curso del grado, pues esperamos que puedan implementar otros recursos que ya han adquirido y competencias ya adquiridas en el desarrollo del grado. La tercera fase será asíncrona en los foros de estudio y en ella, de forma colaborativa, se creará un catálogo de conventos. Irán volcando en este entorno virtual de aprendizaje la información que han trabajado de forma personal, utilizando las ventajas educativas de las wikis. Así podemos hacer un espacio colaborativo, además supervisado por el profesor y que les pueda también proveer un material de estudio de interés para la asignatura. Finalmente, las etapas del proyecto se cierran con otra sesión síncrona, en este caso es una sesión práctica en el aula,
Volvemos al ecosistema presencial de aprendizaje y en esta sesión, utilizando los ejemplos que ellos han trabajado y que por tanto ya conocen, se establecerán categorías y clasificaciones para tratar de sistematizar toda la información que han encontrado. Además, la elección de un entorno presencial de aprendizaje y una tipología de sesión práctica permite al docente comprobar el grado de asunción de los contenidos y las competencias que se habían previsto para esta actividad, identificar en una evaluación primera del proyecto eh, problemas o dudas que hayan surgido y solventarlas en este momento. Aunque en esta exposición simplemente he esbozado estos puntos de partida del trabajo, consideramos que las fases del mismo, combinando trabajo síncrono presencial, también tarea personal y trabajo colaborativo asíncrono, sigue muy bien las 5 etapas o modelo de Gilly Salmon, respondiendo adecuadamente a las características del e-learning 2.0. Y siguiendo este modelo, se desarrolla un ecosistema híbrido y unas etapas que partirían de un primer acceso, familiarización y motivación, para poco a poco el alumno desarrollar y adquirir las competencias que están previstas. Por lo tanto, consideramos que los resultados de este proyecto podrían ser muy alentadores para la enseñanza universitaria de la historia del arte. Muchas gracias a todos por su atención.